Buenos días, hermanos. Vamos a continuar todo ese ciclo que estamos teniendo para poder compartir la palabra con ustedes. Pero antes les voy a invitar a que podamos orar ahí donde estén en sus casas, por favor. Vamos a agachar nuestras cabecitas y vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das. Queremos pedirte, Señor, queremos rogarte, Dios, que seas tú mismo, Señor, ayudándonos a entender tu palabra. Aún nuestro corazón y nuestra mente estén preparados, Señor, esta mañana para poder entender, Señor, tu voluntad y también, Señor, poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Todo este tiempo vamos a estar tocando un tema muy importante y también es vital para la vida del cristiano. Este tema que vamos a tocar habla del pecado y el título de la prédica es El pecado que mora en mí. ¿Ya? Esto es un tema demasiado extenso, demasiado largo, es por eso que nos vamos a tomar tal vez unos 3 domingos, dependiendo del tiempo que podamos también grabar. Ustedes saben que no es muy fácil poder grabar la prédica y subirlo para que ustedes puedan verlo en el canal. Ya, así que quiero invitarles a que sigan este tiempo, nos sigan en esta prédica, en la próxima, y si está en 2 o en 3 partes, esta es la primera parte y lo vamos dividiendo por partes. Amén. Vamos a empezar eh, por la parte más importante, que somos nosotros mismos. Ya, nosotros, hermanos, nos vamos a poner en un espejo espiritual de frente, ya, en este tiempo para medirnos y darnos de cuenta. Hay personas que no nos damos de cuenta hasta que nos dicen que estamos haciendo mal. ¿Ya? Entonces ahí es necesario a algunas veces que nos tengan que decir, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, te estás equivocando. Es necesario que nuestra actitud, hermano, empiece a cambiar. Amén. Ahora, el pecado como pecado, hay algo malo que mora en nosotros. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué? Eso es lo que vamos a empezar a explicar durante todos estos domingos, ¿ya? Muchos pensamos que el pecado viene, bueno, por herencia de este Adán y ha comenzado con Adán, ¿ya? Esa es la idea que la mayoría de los cristianos tenemos, pero ahora vamos a tocar con más profundidad esta parte, ¿ya? En realidad, el pecado nace en el cielo. Ya, el pecado nace con la rebelión de Lucifer. El pecado nace con la soberbia de Lucifer. Para tocar esto y para poder entender un poco más, quiero invitarles que me acompañen al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17. Vamos a leer Ezequiel 28, 11 al 17. Ahí donde estás puedes buscar ahí en tu Biblia y vamos a empezar a entender que en realidad este pecado no nace con Adán, sino este pecado nace en el cielo con la rebelión del mismo Lucifer en contra de Dios. Amén. Este ha sido el origen en realidad de este pecado que luego viene en forma de tentación a Eva y es transmitido también a Adán. Pero vamos a leerlo primero en Ezequiel para poder entender, hermano. Quiero invitarte ahí del versículo 11, la palabra del Señor dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí la palabra está siendo clara, hermano. Está hablando de esa perfección con que Dios había hecho, había creado aún a este ángel. Dice que era lo mejor. Tenía ahí realmente tal vez inclusive primicias para él. Era lo mejor de la parte de los ángeles que Dios había creado. Sin embargo, en el versículo 14, ¿qué dice? ¿Quién era? Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ya estaba ahí cerca de Dios, hermano. Qué privilegio estar cerca de Dios. Si uno de nosotros tuviese ese privilegio de estar cerca del Señor, ver las maravillas, cada día los milagros y aún toda la creación, haber visto cómo ha sido creado, cómo todo Dios ha ido poniéndole nombre y poniendo en su lugar, aún en la misma tierra, aún en las estrellas. Toda esa maravilla, y ahí está diciendo en el versículo 14, querubín, le dice, era un ángel de Dios, un querubín, y no le dice cualquiera, grande protector, yo te puse, ¿dónde? En el monte de Dios. Ahí es donde estaba puesto este querubín grande, este querubín estaba alrededor de Dios, en el monte de Dios, cerca de Dios, contemplando la maravilla, los milagros y el poder de Dios. Cada día que se levantaban ahí, cada día veía la maravilla de Dios estando ahí cerca. ¿Qué más podía pedir este ángel? ¿Qué más podía pedir este querubín? ¿Saben qué? De los ángeles que están alrededor del Señor, hay ángeles que están alrededor del trono, ¿ya? Y están, dice que tienen 6 alas, con 2 cubren su cara, con 2 cubren sus pies y con 2 están volando alrededor de él. Y el trabajo de ellos es decirle santo, 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 3 veces santo. Pero ellos, hermanos, no pueden ver siquiera la cara de Dios de frente. No pueden, por eso con 2 alas tapan sus ojos para ver. Sin embargo, este querubín no era un querubín cualquiera, era un querubín especial, era un ángel especial, algo que Dios había creado especial de una manera diferente. ¿Ya? Y por todo esto, ¿qué sucede? Estaba en el monte, estaba en medio del fuego, dice ahí del monte de Dios, andaba con él. Versículo 15, síganme en la lectura, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Saben qué? ¿Qué más podemos pedir? Perfecto, había perfección en este ángel. Era tan, pero tan perfecto que Dios le había permitido muchas cosas y le había dado muchos privilegios que tal vez otros ángeles no tenían. ¿Qué más dice? Que ha caído en su maldad. ¿Pero por qué? Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí vemos, hermano, la primera vez tal vez que se pronuncia esto, ¿no? Pecado. ¿Ya? Porque para el hombre, hermano, todavía no había ley. Como no había ley, todavía no había pecado. Como no había nada que diga, esto es malo, el robar es malo, el mentir es malo. Todavía no había una ley, hermano, que diga eso. Entonces, para el hombre todavía no estaba creado, no existía pecado. Entonces, aquí vemos el origen verdadero del pecado. Un pecado que había venido ya de este querubín, que había nacido en el corazón de esta persona o de este ángel que tenía esa maldad. Entonces ahí vemos la primera vez tal vez que ahí se ve el pecado y se ve también la consecuencia de este pecado. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Hermano, ahí bien clara la palabra del Señor. ¿Sabes qué? La soberbia, hay ratos el pensar que somos más que los demás, el pensar que podemos más que los demás, el pensar que, no sé, si tenemos 10 títulos y lo sabemos todo, tal vez eso produce, hermano, aún arrogancia, aún soberbia en nuestro corazón. El pensar, hermano, que hay personas de primer, segundo, tercer nivel, que somos superiores o que somos inferiores. Todo esto, hermano, empieza en el corazón, ¿ya? Y en el corazón mismo es donde se empieza con este pecado, ¿ya? Aunque todavía no estemos nosotros en la función de estar diciendo o haciendo, pero ya está. Como ha nacido de esta manera, de esta forma, en el corazón de Lucifer, ha nacido este pecado, y este pecado que ha nacido
luego da, dice, fruto, ¿ya? Y ese fruto, hermanos, que da es el rebelarse en contra de Dios. Cuando Lucifer se revela en contra de Dios, ¿qué sucede? Tiene que sufrir las consecuencias. Una de las consecuencias que es echado de ese monte, que es echado a tierra, que es sacado de ese lugar y ya está perdiendo todo, tal vez todos los privilegios que tenía durante el tiempo que estaba en el monte. Amén. Nosotros, hermanos, debemos tener cuidado de no caer en eso. Nosotros tenemos que tener cuidado de, tal vez por esto que estamos aprendiendo de la palabra, no repetir, como dicen en el lenguaje popular, no tropezar con la misma piedra, no estar cayendo, sino arrepentirnos. Amén. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir entendiendo, hermano, esta mañana realmente cómo era este Lucifer, qué más tenía, qué más era, qué Dios más le había dado. Para eso quiero que me acompañen, igual en el Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Lo vamos a leer hasta el versículo 15. Isaías 14, 12, ya, y lo vamos a leer hasta el 15. Ahí donde estás con tu familia reunido este momento, tal vez leyendo la palabra, compartiremos este tiempo, hermano, y entenderemos lo que realmente Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Qué dice la palabra en el versículo 12? ¿Cómo caíste del cielo? Y lo pone ahí en la Biblia con signos de admiración. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, ¿en dónde, hermano? ¿En dónde decía? Síganme en la lectura. Dice, en tu corazón subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén, hermano. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué era lo que este querubín tenía? En su corazón había nacido el ser igual a Dios, el tener un trono igual a Dios, el estar junto a Dios sentado ahí en las alturas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él mismo, hermano, se veía tan perfecto, tan hermoso y tenía todas las cosas, tal vez los privilegios a su disposición, que de pronto, hermano, esto produce una ceguera totalmente espiritual en este ángel que es cubierto por la maldad, ya por esa rebelión en contra de Dios, y va saliendo de la presencia de Dios, y al salir de esa presencia de Dios su corazón va llenándose de maldad. Al llenarse de maldad, esa maldad está empezando a provocar ese pecado de rebelión, ese pecado aún de desobediencia y decir que somos iguales que Dios. Esto, hermano, no les recuerda o tal vez no se dan de cuenta lo que el hombre ahora está queriendo hacer. El hombre ahora quiere parecerse a Dios, quiere clonar, quiere crear vida, quiere ser idéntico a Dios, quiere hacer las cosas que Dios hace. El hombre quiere ser en este tiempo, hermano, eterno. Están buscando en laboratorios, han invertido miles de millones de dólares buscando el ser, ¿saben qué? El ser, tener esa juventud eterna, no morir. Ya muchos artistas conocidos, hermano, en la actualidad se han hecho miles de operaciones, cirugías plásticas por aquí, por allí, ya han quedado peor de lo que antes eran, ya buscando mantener la juventud, que todo el mundo los vea jóvenes, que todo el mundo los vea tal vez con esa actividad y igualitos. Los años han pasado y que su cara físicamente, sus rasgos se mantengan, y están buscando aún otras formas de poder ser eternos, de no perder su juventud, de no perder eso. ¿Saben qué? El único camino, la única solución, si tú quieres realmente tener esa eternidad, es acercarte a Dios. Amén. Acercarte a Dios. No hay otro camino. ¿Sabes qué dice la palabra, hermanos? Dice, Moisés había vivido ya
Ya hemos estudiado esto de Moisés, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, ¿ya? Y otros 40 años sirviendo a Dios. Y al final, en esos últimos 40 años que Moisés servía a Dios, que ya estaban 120 años, dice que Moisés hasta el último día había conservado su vigor, no había envejecido físicamente, tal vez un poco ha envejecido, pero su fortaleza, su fuerza era como de un joven de 30 años, hermano. Él estaba fuerte ya hasta el último día. ¿Y qué había hecho Moisés? Había servido a Dios. Amén. La gente hoy día estamos buscando miles de cosas en el mundo, tratando de ser igual, tratando de eternizarnos, tratando de tener esa fuerza, ese vigor. Hay gente, hermano, con 40, 50 años, ya están doblados con bastoncito, andando apenas. Hay gente que está enferma a sus 60, 50 años, parecen de 100 años. Hermano, la enfermedad ha deteriorado tanto sus cuerpos, aún su aspecto físico, que si le preguntas la edad, no puedes creer que esa persona tenga 45, 50 años. Lo ves totalmente decaído, envejecido. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. ¿Por causa de qué? De que no hemos sabido entender lo que Dios quería, lo que Dios estaba haciendo. Amén. Amén, hermano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender esta parte, y con esta experiencia, con lo que estamos viendo, lo que ha sucedido con este ángel, que teniéndolo todo, hermano, a su disposición, de pronto nace el pecado en su corazón, y cuando ese pecado nace en su corazón, empieza él a tener, ¿sabes qué? Esa maldad, esa rebelión en contra de Dios, y cuando se ha rebelado en contra de Dios, empieza a sufrir las consecuencias. Hermano, es echado del monte de Dios, es puesto en tierra, es aún desalojado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado que había nacido en su corazón. Amén, hermano. Entonces, este es el origen del pecado. Ya, todavía no había Adán, todavía no había Eva, todavía no habían pecado. Este es el verdadero origen del pecado, y en el corazón de este querubín es donde nace, y la primera vez tal vez que podríamos escuchar en toda la palabra pecado, donde ha nacido. Amén. Entonces, una vez habiendo entendido, hermano, todo esto, nosotros tenemos que aprender de esta experiencia. Nosotros tenemos que vivir ya no con esa soberbia, ya no con ese corazón. El único camino para que nos podamos acercar realmente a esa vida eterna, si tú quieres ser eterno, es acercarte a Dios. Si tú quieres ser limpio, es acercarte a Dios. Si tú, hermano, quieres ver las maravillas, quieres realmente contemplar como este querubín había visto los milagros de Dios, ¿sabes qué? Si tú lo aceptas, puedes ver esos milagros. Yo tengo en mi corazón un día estar en la presencia de Dios, si Dios me lo permite, y decirle: Señor, ¿cómo has creado esas estrellas? ¿Cómo es que el sol no se choca con la luna? ¿Cómo es que los mares no se desbordan a la tierra? ¿Y cómo es que la tierra puede girar? Tantas preguntas tengo, y tal vez ese momento va a mostrarnos los miles de seres que ha creado, querubines, serafines, muchos seres que Dios ha creado, y vamos a poder ver la maravilla de Dios, como este querubín que había visto todo eso. Pero nosotros aprovecharemos, no cometeremos, hermano, ese mismo error, que en nuestro corazón no nazca que yo por mi cuenta, mi trabajo, yo he hecho mi casa, yo lo he hecho, yo soy, yo puedo hacerlo, yo voy a vivir más años, yo soy fuerte. No, hermano, cuando hemos pensado así, estamos pensando igual que Lucifer. Estamos siendo igual que él. Está empezando en nuestro corazón a nacer esa soberbia. Ese decir que yo puedo, ese decir que yo solo, eso es por mí, gracias a mí. Y no reconocemos la mano de Dios en nuestra vida. Nos reconocemos que Dios nos está mostrando, aún con la Biblia, qué es lo que debemos hacer, y nos quedamos a medias. Amén. Hasta aquí, hermano, esta primera parte estamos compartiendo. Vamos a seguir compartiendo. Ya vamos a irnos ahora al origen del pecado, pero ya no como lo hemos visto en este querubín, sino en la misma humanidad. Amén. Para eso quiero invitarles que se vayan al principio, al Génesis capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 6.
Ya, luego que Eva y Adán fueron tentados, hermano, ¿qué sucede? ¿Por quién son tentados? Por Satanás, al caer en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo, ya querer ser como Dios. ¿Saben? Aquí vamos a encontrar un símiles, una similitud, ya en lo que había hecho este querubín y lo que quería también que la humanidad caiga. Versículo 4, ¿qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Ya muchos han tenido la creencia de que era una manzana, dice fruto, dice árbol, pero no nos especifica el tipo de fruto, ya. Así que no nos vamos a confundir. Si somos nuevitos, hermano, en la palabra, vamos a entender. ¿Qué más dice la palabra? Ahí dice cuál era el pecado que había cometido este querubín. Dice que quería ser igual que Dios. Acuérdense, su trono al lado del trono de Dios, como Dios, igualito que Dios. Ahora, ¿qué le está prometiendo? ¿Con qué está tentando a Eva? Le está diciendo, en realidad no vas a morir, no pasa nada, no mueres. Lo único, vas a ser igual a quién? Igual a Dios. Tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer el bien y el mal. Solo es eso, y Dios no quiere eso. ¿Qué estaba diciéndole? Igual que Dios. Idéntico a Dios. Ya, eso era, hermanos, en realidad la raíz del verdadero origen del pecado que había nacido en este querubín, y que este querubín ha empezado a tentar, ya, ha empezado a tentar a Eva, y tentando a Eva, eso empieza a plantar, a sembrar en el corazón de Eva, y le sigue hablando dulcemente, mostrándole ese fruto, hasta que al final Eva agarra ese fruto, come, y ese momento cae en desobediencia, en rebeldía, en quererse parecer a Dios. ¿Qué tal, hermano? Si te dijeran, ¿sabes qué? Mira, léete toda la Biblia y te vas a parecer a Dios, igualito que Dios, vas a tener los poderes de Dios, vas a ser... ¿Sabes qué? A ratos nos perdemos en cosas que no deberíamos. Es lógico. El hombre puede hacer muchas cosas, hermano. El hombre, ¿sabes qué? Ha inventado muchas cosas, ha hecho muchas cosas, ha descubierto muchas cosas, pero nunca va a ser igual a Dios. Nunca vamos a poder alcanzar, hermano, esa santidad que Dios tiene. No vamos a poder, hermano, llegar, aunque hagamos cohetes, naves, llegar hasta la presencia de Dios y ahí sentarnos al lado de Dios, estar como Dios. El hombre no puede crear nada, no tiene esa capacidad, hermano, para crear vida. Ya no tiene esa capacidad, ¿sabes? Solo Dios puede hacer, y esas cosas simplemente es a través de Dios que podemos nosotros ver las maravillas, pero el hombre por sí mismo, por sí solo, no lo puede hacer. Hermano, eso tenemos que entender en nuestro corazón. Ahora, este pecado que en este momento, a través del Génesis, lo que acabamos de leer, entra en la humanidad, entra, hermano, a causa de que ha habido alguien que ha empezado a tentar a Eva. Pero la decisión, hermano, era de ella. La decisión era de Adán. La decisión era de Eva. Estaba en ellos el decidir. Y sabes qué, esto nos lleva a que cada uno de nosotros, hermano, como personas, tenemos la capacidad intelectual y aún en nuestro corazón de saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué debemos hacer? Aún esa ley, aunque no la tengamos escrita como no la tenían escrita, por decirte, desde Adán, pero en nuestro corazón ya teníamos, ya sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal, y nos dábamos de cuenta, y aún habían tenido tanto Adán como Eva la advertencia de parte de Dios que les decía, ¿sabes qué? No coman de este árbol, no, esto no toquen, todo menos esto. Al hacer eso han caído en desobediencia. Amén. Y ya vamos a entrar un poco al tema, que es el pecado que mora en mí, el título del tema, y vamos a ver por qué. Amén.
El pecado entra a Adán y Eva y ese pecado ha sido transmitido de generación en generación a todos los seres humanos. A partir de Adán, a partir de Eva, hermano, ese pecado lo vamos recibiendo como por una herencia. ¿Ya? Y es un pecado que está por decir, morando en nuestra vida, que está viviendo con nosotros. Hay un pecado al cual nosotros estamos ahí tal vez sujetos en cuanto nacemos, pero ¿qué sucede? Dice que por ese pecado, simplemente de esa desobediencia de ese hombre, entramos, hermano, a ser herederos y coherederos tal vez de todo lo que Adán había destruido, ¿ya? Porque al pecar, hermanos, al desobedecer, destruye. ¿Qué destruye primero? ¿Qué le dice Dios? Vas a morir. Efectivamente muere. Físicamente tal vez no, espiritualmente sí. Espiritualmente Adán está apartado de Dios, Eva está apartada de Dios por causa del pecado, porque antes de eso dice que Dios hablaba con ellos, le ponía nombre a Adán, a los animales y a todas las plantas, y ahí andaba con ellos, cada día podía hablar con Dios. Eso, hermanos, lo que desaparece, ya no puede tener esa misma relación, esa relación espiritual que tenía con Dios, ya no es la misma. A partir de ese momento, eso cambia, es roto. Una de las consecuencias que tiene del pecado, Lucifer, es echado del monte. Se van a dar de cuenta, ¿no? Es echado del monte de Dios, fuera de la presencia de Dios. Ya cuando Adán comete este pecado de desobediencia con Eva, ¿qué es? Es apartada de Dios, echada fuera del Edén, es sacada del paraíso, son alejados de la presencia de Dios. Amén. Consecuencia, hermano, ¿de qué? Consecuencia de nuestro pecado, consecuencia de nuestra desobediencia, consecuencia de nuestro decidir, porque tú decides. No te lo va a decidir, no te lo va a decidir tu vecino, tu mamá, tu papá, ellos no. Hermano, como pastores, como líderes, podemos orar por la iglesia, podemos orar por ti, podemos orar todo el tiempo, ayunar, pero la decisión última cada uno de nosotros la tomamos. ¿Ya? Y es lo más triste que muchos nos equivocamos y me cuento entre ellos, nos equivocamos y nos volvemos a equivocar y caemos y tropezamos y tropezamos. No debería ser así, no debería ser así. Hay gente que dice, no, pero yo nunca, pero yo no, yo siempre hago lo bueno. ¿Sabes qué? Vamos a entrar, vamos a seguir explicando. Y hay muchas formas de pecar y diferentes formas de pecar. Y sin darnos de cuenta, aún en este momento estamos pecando. Amén, hermanos. ¿Qué más? Vamos a Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Ya en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya, entonces todos hemos pecado por causa de esto, nacemos con este pecado, entra este pecado a la humanidad, la muerte entra a la humanidad. Pero, hermano, esto no termina ahí. Eso no se acaba ahí. ¿Sabes? Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, tan sabio, que nos da la salida. Y en esta segunda parte vamos a explicarlo. Así que hasta aquí llegamos, hermano, a la primera parte. Suscríbete para que te lleguen directamente también. Aprovechamos ahí la campanita, suscríbete para que te lleguen las prédicas. Y entramos a la segunda parte, hermano. Que Dios te bendiga. Ahí estate atento.